Las ruinas mayas de Uxmal, por John Lloyd Stephens. Fragmento del libro Incidentes de viaje en Yucatán, 1841-1842. Traducción por Justo Sierra O'Reilly. Al siguiente día nos dirigimos a la Hacienda San José, en donde nos detuvimos para hacer algunos preparativos, y que el día 15, a las 11 de la mañana, llegamos a la Hacienda Uxmal. Era la misma hacienda rodeada de aquel pardo sombrío, con su corral, grandes árboles y estanques que habíamos dejado la última vez, pero no estaban allí nuestros antiguos amigos para darnos la bienvenida. El mayordomo de Delmónico se había marchado a Tabasco y el otro se había visto obligado a dejar la hacienda a causa de una enfermedad. Es verdad que el mayoral se acordaba de nosotros, pero no le conocíamos. Determinamos, pues, pasar adelante e ir a hospedarnos inmediatamente dentro de las ruinas. Habiéndonos detenido unos pocos minutos solamente para dar ciertas direcciones acerca de nuestro equipaje, volvimos a montar y al cabo de 10 minutos salimos de la floresta y entramos en un campo abierto en que estaba la casa del enano, tan grande y bella como la viéramos anteriormente, pero desde la primera ojeada descubrimos los grandes cambios que se habían verificado en un año. Los lados de aquella bella estructura, entonces limpios y desnudos, ahora estaban cubiertos de maleza y en la parte superior crecían arbustos y arbolillos hasta de 20 pies de elevación. La casa de las monjas casi había desaparecido, y todo el terreno estaba de tal suerte cuajado de monte que apenas podíamos distinguir cosa alguna en nuestro camino. Los cimientos, terrazas y remates de los edificios estaban cubiertos de verdura, porque la maleza y las enredaderas invadían las fachadas, y todo el conjunto era una gran masa de ruinas y verdura. Luchaba una fuerte y vigorosa naturaleza por enseñorearse de las obras del arte encerrando a la ciudad entre sus sofocantes ramas y ocultándonosla de la vista. Parecía que era la tumba de un amigo a punto de cerrarse y que nosotros llegábamos en el momento preciso de darle el postrer adiós. En medio de toda esta masa de desolación descollaba con su antigua grandeza y majestad la casa del gobernador, separada de nosotros por un muro de impenetrable verdura que cubría todas sus terrazas. A la izquierda del campo crecía una milpa, en cuyo cerco había un paso que llevaba al frente de este edificio. Siguiendo este paso dimos vuelta a un ángulo de la terraza, desmontamos y atamos los caballos. Nada podíamos ver, porque la maleza excedía de nuestra altura. El mayoral abrió una vereda a través de ella y subimos al pie de la terraza, a cuya parte superior llegamos con 1000 trabajos y tropezando entre piedras a cada paso. Encontrámonos también con que la maleza había invadido esta parte. Dirigímonos a la muralla de la parte oriental entrando por la primera puerta abierta que hallamos y aquí pretendía el mayoral que nos alojásemos. Mas nosotros conocíamos el terreno mejor que él y, por lo mismo, siguiendo el frente pegados al muro todo lo posible, cortando abrojos, hollando y separando hierbas, llegamos por fin al departamento del centro, en donde nos detuvimos. Al aproximarnos, levantóse una nube de murciélagos que, revoloteando en la pieza, se escaparon al fin por la puerta. El aspecto de las cosas que nos rodeaban no era muy lisonjero para un sitio de residencia. Allí había 2 salas de 60 pies de largo cada una, la que estaba al frente tenía 3 amplias puertas sobre la obstruida terraza, pero la otra no tenía ventana ninguna, ni más vía de respiración que una puerta. Experimentábase en ambas una extremada reunión de estrechez y humedad, acompañada de mal olor y en la pieza posterior había una acumulación enorme de lodo y hierbas. Por la parte exterior, la maleza crecía a la puerta misma. No podíamos dar un solo paso con libertad y las vistas estaban del todo interceptadas. Después del excesivo calor del sol fuera de las piezas y que nos hizo sudar a mares al subir la terraza, aquella atmósfera húmeda nos produjo cierto calosfrío, que nos hizo reflexionar seriamente sobre una materia en la que no nos habíamos antes detenido suficientemente. Considérase el campo en todo Yucatán como insalubre durante la estación de las lluvias. Llegamos allí contando con aprovecharnos de la estación de la seca, que comienza generalmente en noviembre y termina en mayo, pero en este año las lluvias habían continuado por más tiempo del ordinario y aún no se habían concluido. Los propietarios de haciendas cuidaban de no visitarlas, y se hallaban confinados en las villas y pueblos. Entre las haciendas, Uxmal tiene una reputación notable de insalubridad. ¿Cuántas personas han permanecido en las ruinas para examinarlas se han visto obligadas por la enfermedad a abandonar la obra? Mr. Catherwood es una prueba de ello, y esa insalubridad no se limita a los extranjeros. 3 indios experimentaron las fiebres de la estación, muchos de ellos se hallaban enfermos entonces y el mayordomo se había visto precisado por eso a abandonar la hacienda. Todo esto se nos había dicho en Mérida, aconsejándonos que difiriésemos el viaje, pero como esto hubiera trastornado enteramente nuestro plan, y además teníamos en nuestra compañía un médico que curaba viscos, determinamos correr el riesgo.
Sin embargo, ya que nos vimos en el sitio, contemplando la humedad de las habitaciones y la exuberancia de la vegetación, conocimos que nuestra conducta había sido imprudente, pero aunque lo hubiéramos deseado, ya era tarde para echar pie atrás. Convinimos en que era mucho mejor permanecer en este elevado terreno que no en la finca, que por su posición baja y rodeada de aguadas cubiertas de verdín tenía un aspecto verdaderamente calenturiento. Por tanto, pusimos inmediatamente manos a la obra para mejorar en lo posible nuestra condición. Dejónos el mayoral para llevar los caballos a la hacienda y dirigir nuestro equipaje y nos quedamos con un solo indesuelo que nos ayudase. Dimos a la comisión de despejar con su machete un cierto espacio enfrente de la puerta principal y emprendimos nosotros a hacer una fogata en la parte interior para modificar en lo posible la atmósfera húmeda y enfermiza que había allí. Con este objeto recogimos una gran cantidad de hojas y bruscas que depositamos en un ángulo del corredor posterior, y sobre unas cuantas piedras en el centro levantamos una especie de pira de algunos pies de elevación y le dimos fuego. La llama recorrió el montón, destruyó los combustibles ligeros y se apagó. Encendimos la fogata otra vez y el resultado fue el mismo. Varias ocasiones pensamos haber logrado el objeto, pero la humedad del sitio y de los materiales hacían inútiles nuestros esfuerzos y volvía a extinguirse la llama. Agotamos cuanto papel disponible teníamos para darle pábulo, y por último nos encontramos apenas con una chispa de lumbre para comenzar de nuevo. El único combustible que nos quedaba era la pólvora. Hicimos un pequeño cohete o petardo por vía de ensayo y le dimos fuego bajo el montón. Esta operación no dio un resultado enteramente satisfactorio, nos animó algo e hicimos otro petardo mayor al cual le dimos fuego por medio de una especie de mina. Al estallar, convirtióse la pira en átomos lanzando todos sus materiales en diferentes direcciones. Nuestros recursos y habilidad se habían agotado. En tan críticas circunstancias apelamos al indesuelo. Él había logrado su objeto durante nuestra ocupación, porque, entregado a la otra que le habíamos encargado, sin curarse por su indiferencia característica de lo que nosotros hacíamos, había despejado un claro de algunas varas alrededor de la puerta. Con esto podía ya penetrar un rayo del sol que, semejante a la presencia de un buen espíritu, alegraba y embellecía todo lo que podía iluminar. Por señas hicimos entender al muchacho que necesitábamos de fuego, y sin acatar en lo que habíamos hecho, comenzó su obra tomando del suelo un pedacillo de algodón y, aplicándolo a la chispa que quedaba, lo retuvo en el hueco de sus manos hasta que se hubo encendido todo. Entonces lo colocó en el suelo, y sin hacer caso del material que habíamos sacado, buscó cuidadosamente y recogió algunas astillas de madera, no más grandes que el palillo de un fósforo, y las colocó muy a espacio sobre el algodón, fijando en el suelo una extremidad y tocando con la otra el fuego. Así que se arrodilló, encerró el naciente fuego dentro de un círculo formado de sus dos manos y se puso a soplar suavemente, casi tocándolo con la boca. Un ligero humillo comenzó a escaparse de sus manos y cesó de soplar por algunos minutos. Arregló después las pequeñas astillas con el mayor cuidado, de manera que el fuego tocase sus puntas, recogió otras un poco mayores que las primeras y las puso en orden una por una. Con la circunferencia de sus manos, o un tanto más abiertas, comenzó otra vez a soplar. La columna de humo que se levantó fue algo más espesa que antes. De cuando en cuando cambiaba gentilmente la posición de las astillas y comenzaba a soplar de nuevo. Detúvose al fin y parecía dudoso si esta detención provenía de hallarse desesperado o satisfecho del resultado, pues que al cabo solo tenía allí unas astillas con un fuego tan desfalleciente que podía extinguirse con solo dejar caer sobre él algunas lágrimas. Para más habíamos sido nosotros, pues llegamos a lograr que se levantase una gran llamarada, que al fin murió. Hasta allí había tal aplomo y seguridad en el continente del muchacho, que parecía decirnos que él sabía muy bien lo que traía entre manos y en último resultado nada podíamos hacer sino observarlo atentamente. Hizo de nuevo otra colección de astillas más grandes y, arreglándolas del propio modo que antes, cuidando de que no ahogasen el fuego, formó una circunferencia, levantándose grande humo en el espacio de sus manos, de materiales tan ligeros que fácilmente podía dispersarse y comenzó de nuevo a soplar, si bien cuidando de que no se alterase la posición de las astillas, pero con toda la fuerza que podía soportar el aparato. La leña pareció entonces sentir la influencia de tanto esmero, y una corpulenta masa de humo se levantó para alegrarnos y traernos las lágrimas a los ojos. Con la misma imperturbable industria e ignorando nuestra admiración, el muchacho hizo otra recoja de astillas tan gruesas como el dedo, que colocó, regándolas con sus lágrimas, y ya después, dejando de soplar, apeló a su sombrero de paja para suplir esta operación. Una hermosa llamarada se levantó del centro de la hoguera y el muchacho continuó trayendo, en vez de astillas, estacas tan gruesas como el brazo, que estuvo aventando con su sombrero hasta que todo se puso en perfecta combustión.
Nuestra incertidumbre estaba ya terminada. La hoguera era una llama viva, y los cuatro nos pusimos a trabajar activamente para suministrarle pábulo. No había necesidad de que la madera fuese seca, cortábamos matojos y con todo y hojas verdes los echábamos en la hoguera, y todo ardía. Las llamas comenzaron a extenderse en todas direcciones y el calor vino a ser tan grande que ya no pudimos acercarnos más. Tal era nuestra satisfacción con semejante resultado que no nos detuvimos a leer la parte moral de la lección que el Indesuelo nos había dado. Las llamas comenzaron a modificar la humedad y lo malsano de la atmósfera, produciendo más templadas y agradables sensaciones. Muy pronto, sin embargo, semejante mejora en la condición de nuestra casa nos lanzó fuera de ella. El humo, girando por toda la pieza y arremolinándose en el techo, pasó luego a la sala del frente, y dividiéndose allí, se arrojó a través de las puertas en tres densas masas, cubriendo todo el frontis del palacio. Sentámonos en la banda de fuera y esperamos que se disipase. Cuando esto pasaba, divisamos al mayoral a través de la vereda por donde habíamos subido, y díjonos que el equipaje había llegado ya. Nos parecía un problema de difícil resolución el modo de hacer venir hasta nosotros dicho equipaje. El pequeño espacio despejado en la terraza superior nos hacía ver lo inferior que era una masa no interrumpida de abrojos y maleza de 8 a 10 pies de elevación. Tal vez solo había pasado media hora cuando vimos a un indio subir a la plataforma de la segunda terraza abriéndose camino lentamente hacia nosotros con su machete. Inmediatamente vimos levantarse sobre la misma terraza la parte superior de un gran cajón, vacilando aparentemente y como a punto de caer, pero levantándose más todavía y fijándose se hizo visible bajo la carga un indio que de tiempo en tiempo aparecía en medio de la maleza, al fin desapareció al pie de la terraza en que nos hallábamos y pocos minutos después se presentó en la cima. Depuso su carga a nuestros pies, sujetando con ambas manos la correa que le cruzaba la frente, con los nervios tirantes, las venas casi al reventar y todo su cuerpo bañado de sudor. Seguía en pos una línea de cargadores que, vacilando y sudando, depositaron su carga en la puerta. Habían conducido los fardos desde una distancia de 3 leguas, y les dimos real y medio a cada uno, a razón de medio real a legua. Dimosles un medio más por vía de extra por haber subido las cosas a la terraza, con lo que los infelices quedaron muy contentos y agradecidos. Entretanto, el fuego seguía ardiendo y el humo saliendo para afuera. Enviamos a los indios a trabajar sobre la terraza con sus machetes y luego que se disipó el humo les mandamos limpiar los departamentos, sirvióles de escoba un atado de abrojos y de pala para sacar la basura a sus propias manos. Concluida esta operación hicimos meter nuestro equipaje, arreglamos nuestras camas en la sala posterior y colgamos nuestras hamacas en el frente. Al entrar la noche nos dejaron los indios y quedamos solos otra vez en el palacio de reyes desconocidos. Habíamos logrado ya el principal objeto de nuestro viaje, pues nos hallábamos de nuevo en las ruinas de Uxmal. No hace ni 2 años que por primera vez habíamos salido en busca de ruinas americanas, y más de un año hacia que nos vimos precisados a dejar este sitio. ¿Acaso no subsistían la novedad y el entusiasmo que tuvimos la primera vez al contemplar las ruinas de una ciudad americana, pero nuestros sentimientos eran los mismos? Y todo el pesar que experimentamos al vernos obligados a dejar esas ruinas estaba más que suficientemente compensado con la satisfacción de volver a ellas. Tal era la situación de nuestro espíritu cuando, venida la noche, nos echamos en las hamacas olvidando todas nuestras molestias. Los murciélagos, al retirarse a sus madrigueras nocturnas, parecían deslumbrados con el brillo de nuestra fogata. Los búhos y otras aves de las tinieblas lanzaban sus discordantes gritos desde los bosques y cuando era ya muy tarde de la noche nos hallamos discutiendo acaloradamente la gran cuestión que había producido tanta excitación en nuestro país, de saber si Mac Leo debía o no ser ahorcado. Por vía de precaución y a fin de aprovecharnos plenamente del beneficio de tener un médico en nuestra compañía, iniciamos inmediatamente un curso de tratamiento preventivo con la mira de ponernos en guardia contra las fiebres. Como nos hallábamos en buena salud, el doctor Cabot creyó que un curso semejante no podría perjudicarnos. Concluido esto, cebamos de leña nuestra hoguera y nos fuimos a la cama. Hasta allí nuestro viaje había sido viento en popa. La jornada desde Mérida fue una especie de procesión triunfal. Habíamos pasado de hacienda en hacienda desde que dimos en las hospitalarias manos de don Simón Peón, y nos hallábamos ahora en absoluta posesión de las ruinas de Uxmal. Muy pronto, sin embargo, nos encontramos con cierta especie de molestias, contra las cuales no podían darnos protección alguna don Simón ni el gobierno ni las recomendaciones la hospitalidad de los ciudadanos en el interior. Desde la hora de anochecer unos cuantos mosquitos nos notificaron la existencia de estos libres e independientes ciudadanos de Yucatán, pero mientras estuvimos columpiándonos en las hamacas y el fuego ardía brillantemente, poca fue la pena que nos causaban.
Sin embargo, no bien habíamos reclinado la cabeza en la almohada, cuando toda aquella población, pareciendo conocer exactamente en dónde podría tenernos a su alcance, dividiéndose en tres enjambres, se apegó sobre nosotros como si estuviera determinada a lanzarnos de allí desde el principio. Las llamas y la cantidad de humo que había en el edificio, al redimirnos de la humedad y de la insalubre atmósfera, parecía haber sacado de sus grietas y aberturas a estos seres atormentadores, enviándolos sedientos de venganza y de sangre. Ahorraré al lector los ulteriores detalles de nuestra primera noche en Uxmal, pero todos nosotros quedamos de acuerdo en que otra noche semejante bastaría a lanzarnos para siempre de las ruinas. La mañana nos trajo nuevas dificultades. No teníamos ningún sirviente, necesitábamos almorzar y la perspectiva no era buena. No esperábamos hallar la hacienda tan destruida totalmente de personas con quienes comunicar. El mayoral era el único que hablaba una que otra palabra del castellano, y tenía que atender a los negocios de la hacienda que estaba a su cargo. Verdad es que había recibido de su amo órdenes especiales de hacer todo lo posible para servirnos, pero el poder del amo tenía sus límites, y no podía hacer que hablase el castellano un indio que solo sabía la lengua maya. Fuera de que el poder del amo tenía además otras restricciones. En efecto, exceptuando lo relativo a ciertas obligaciones que los indios tienen, ellos son dueños absolutos de sí mismos y, lo que para nosotros era peor, dueñas de sí mismas, porque una de nuestras mayores necesidades era la de una mujer que cocinase, hiciese las tortillas y desempeñase aquella multitud de oficios domésticos sin los cuales una casa no puede ir bien. El mayoral no nos había dado esperanza de serle posible procurarnos una criada, pero en medio de nuestras ansiedades y cuando estábamos preparando nuestro almuerzo, lo vimos venir por la terraza seguido de una fila de indios y cerrando la procesión una mujer, que realmente era una visita interesante en aquel momento. Díjonos el mayoral que al volver a la hacienda la tarde anterior se había dirigido a todas las casas proponiendo a todas las mujeres, a una tras otra, nuestro servicio, prometiéndoles una paga liberal y buen trato, pero que todas habían rehusado, hasta que encontró aquella con la cual se había visto obligado a estipular que no permanecería en las ruinas de noche, sino que volvería a su casa todas las tardes. Mortificábanos esto, porque deseábamos almorzar temprano, pero allí no cabía elección y tuvimos que conformarnos con la criada bajo las condiciones que quiso. Era un poco más corpulenta que el común de las mujeres indias y su tez algo más oscura. Su vestido estaba más pegado al cuerpo. Su carácter era irreprochable, sus maneras un tanto repulsivas y para que no le faltase una salvaguardia adicional, traía consigo un nietecillo, llamado José, cuya tez indicaba que la línea descendiente de su casa no tenía antipatías con la raza blanca. Su edad podría ser sobre 50 años y se llamaba Chepa Chi. Arreglados los preliminares, instalamos la de cocinera en jefe, sin ningún asistente ni adjunto y enviamos al mayoral para que dirigiese a los indios en algunos desmontes que deseábamos se hiciesen desde luego. El primer ensayo de Chepa Chi fue el de cocer unos huevos que preparó para beber, según la costumbre del país. El modo de usarlos en esta preparación consistía en hacer un hoyo pequeño al huevo en una de sus extremidades e introducir por allí una astilla para mezclar la clara con la yema y sorberlo de la misma manera que lo haría un recién nacido. No nos agradaba mucho este procedimiento y deseábamos que los huevos continuasen cociéndose por algún tiempo más, pero Chepa Chi era impenetrable a nuestros signos e indicaciones. Tuvimos que estar sobre ella y en resumidas cuentas cocinar nosotros mismos los huevos. Concluido esto, nos resignamos a todo y abandonamos nuestra comida a la dirección absoluta de la cocinera. Antes de emprender el examen y exploración de las ruinas era absolutamente imprescindible despejar el terreno, y no en verdad con objeto de obtener vistas pintorescas, puesto que no podía verlas tan bellas y que ejerciesen más poderoso influjo sobre la imaginación que en el estado en que las encontramos, sino porque sin esto era difícil moverse de un sitio a otro. Con este fin, determinamos que se despejase primero la terraza de la casa del gobernador y abrir caminos de una a otra ruina, hasta establecer una completa línea de comunicación, y para que pudiésemos conocer exactamente la posición en que nos encontrábamos, Mr. Caserwood hizo una observación por la cual descubrimos que la latitud de Uxmal era la de 20 grados 27 minutos y 30 segundos. Trabajaron tan activamente nuestros indios, que a la tarde ya teníamos despejada toda la terraza superior. Al anochecer dejáronos todos ellos, con inclusión de Chepa Chi. Mientras la luna iluminaba sombría y tristemente las ruinas, nos paseábamos por todo el frente de la casa del gobernador. No teníamos mucha prisa en retirarnos y cuando llegó el caso de que lo verificásemos no fue sino con cierta aprensión. Fuera de una ligera atención que prestamos a lo que los indios estaban haciendo de la parte de fuera, nuestro principal cuidado y afán en aquel día había sido prepararnos unos mosquiteros, sin ahorrar tiempo, trabajo ni ingenio. El éxito fue completo.
Por todo el departamento en que dormíamos hubo un continuado canto y zumbido, más bajo o elevado según que los músicos se acercaban a buscarnos, o se retiraban furiosos por haber sido defraudados de su presa, porque no lograron picarnos. Nuestra satisfacción no se limitó al solo prospecto de aquella noche, sino que se extendió a la seguridad que teníamos ya de poder descansar después de un día de trabajo, y sobre todo de conservar nuestro puesto. Al siguiente día hicimos un importante aumento a nuestra servidumbre doméstica. Entre los indios que vinieron a trabajar había un mozo que hablaba el castellano. Era el más equívoco, flaco, descarnado y macilento de cuantos habíamos visto en la hacienda y su único vestido el más sucio y cochambroso. Llamábase Bernardo, apenas tenía 15 años y ya estaba experimentando las vicisitudes de la fortuna. Su educación fue, por supuesto, descuidada y había sido desterrado a los desiertos de Uxmal desde una hacienda de las inmediaciones de Mérida, de resultas de haber confundido yo no sé qué distinciones técnicas en las leyes de la propiedad. Nos veíamos en tales apuros por la falta de un intérprete, del cual, a excepción de la corta visita del mayoral, nos hallábamos tan absolutamente destituidos que resolvimos hacer la vista gorda sobre las flaquezas morales de Bernardo, lo separamos de los trabajadores y lo instalamos en la sala de palacio, en donde al transmitir algunas instrucciones a Chepachí mostró tal interés en la materia que el doctor Cabot procedió inmediatamente a darle una lección en el arte de cocinar. Hízolo también en su primer ensayo que lo nombramos, para lo sucesivo, inspector de las 3 piedras que componían las hornillas de nuestra cocina, con todos los privilegios y emolumentos de probar y sorber, dejando a Chepachí que emplease su fuerza y vigor en la clase de negocios que prefería, el de moler y tortear. Ya que está arreglada nuestra sección doméstica, sin más preámbulos voy a introducir al lector en las ruinas de Uxmal, de las que procuré dar una breve descripción en el relato de mi primer viaje. Sin embargo, habiendo salido de allí tan deprisa, sin haber arreglado planos ni dibujos, fue imposible presentar una idea clara del carácter de esas ruinas. Adjunta a esta obra hay un plano de esa antigua ciudad, tomado por la indicación que dan los edificios que existen todavía. Todo se ha hecho con la exactitud posible, y pueden verificarse las dimensiones con la escala que va al pie. La primera ruina notable es la llamada Casa del Gobernador, en que estábamos alojados, y que está situada sobre 3 grandes terrazas. Tiene de frente 322 pies y es imposible dar una idea exacta de los minuciosos detalles de sus adornos arquitectónicos. El edificio, tal cual existe hoy, tiene destruidas enteramente algunas partes de la fachada. Don Simón Peón nos dijo que en el año 1825 las partes destruidas estaban aún en su sitio y que todo el frontispicio se hallaba casi intacto. Los escombros que hoy existen caídos forman una gran masa de caliza, piedras rudas y esculpidas, todo mezclado de una manera confusa y que jamás había sido removido hasta que nosotros metimos allí la mano para desenterrar y examinar algunos de los ornamentos de arquitectura sepultados en aquella mezcla. El edificio está construido enteramente de piedra. La fachada presenta una superficie lisa, hasta la cornisa que corona todo el edificio en sus 4 lados. Más sobre esta superficie hay una sólida masa de ricos y complicados adornos minuciosamente esculpidos y que forman una especie de arabesco. El más espléndido de estos adornos, y que da al conjunto de la fachada un aire de imponente riqueza, está situado sobre la puerta central. Alrededor de la cabeza de la principal figura hay unas líneas de caracteres que, con la prisa de nuestra primera visita, no creímos diferentes de los otros incomprensibles objetos esculpidos sobre la fachada, pero esta vez descubrimos que aquellos caracteres eran jeroglíficos. Hicimos escaleras para que subiese Mr. Caserwood a dibujarlos con toda exactitud. Los dibujos presentados ahora difieren algo de los jeroglíficos publicados anteriormente, y son más ricos, minuciosos y complicados, pero su carácter general es el mismo. Por la posición culminante que ocupan no hay duda que envolvían alguna significación de importancia. Probablemente se pusieron para recordar la construcción del edificio, el tiempo en que se fabricó y el pueblo que realizó la obra. Todas las demás puertas tienen arriba decoraciones notables, y aún elegantes, que alguna vez varían en los detalles, pero que corresponden en su carácter general y efecto a las demás. En la parte superior de la puerta principal existen los restos de una figura sentada en una especie de trono, que antiguamente descansaba sobre un rico adorno parecido a otras labores que se ven sobre algunas otras puertas del edificio. El adorno de la cabeza es elevado, y nace de él un enorme plumero que, dividiéndose en la parte superior, cae simétricamente de cada lado hasta tocar los otros arabescos en que descansan los pies de la estatua. Tal vez cada figura de esas representa el retrato de algún cacique, sacerdote, profeta o guerrero que se hubiese hecho notable en la historia de este pueblo desconocido.
Sobre el adorno de que he hablado antes se encuentra otro que ocupa toda la porción del muro, desde el tope del plumero hasta la cornisa a lo largo de todo el edificio. Esta clase de combinación ornamental se ve en muchas partes de aquella fábrica, y es la que más prevalece en todas las ruinas. Hay otra clase peculiar de adornos que se proyectan de la superficie en forma curva, cada uno de los cuales tiene un pie y 7 pulgadas de largo y desde el punto en que comienza la proyección hasta el fin de la curva, representando algo la trompeta de un elefante, cuyo nombre les dio Waldeck, acaso con alguna propiedad, aunque no es por el motivo que probablemente se propuso aquel autor, porque el elefante era un animal desconocido en el continente de América. Esta proyección de piedra aparece en toda la fachada y en los ángulos y se encuentra en todos los edificios, alguna vez en forma inversa. Es un hecho singular que a pesar de hallarse este adorno fuera del alcance de la mano, la extremidad de casi todos ellos ha sido destruida y apenas quedan 3 intactos en todas las paredes de las ruinas de Uxmal. ¿Acaso fueron los españoles quienes cometieron esta atrocidad, aunque los indios creen actualmente que todos estos antiguos edificios son frecuentados y que todos los monifatos se animan y pasean de noche? Durante el día, esos monifatos se tienen por inofensivos y hace mucho tiempo que los indios tienen la costumbre de desfigurarlos con el machete, creyendo aplacar con esto su espíritu errante y vagabundo. Es muy difícil hacer una descripción de los adornos de una fachada en la que no hay una sola piedra que represente por sí un objeto determinado, sino que cada adorno o combinación se forma de piedras separadas, cuidadosamente esculpidas para representar la parte que les está destinada, y colocadas en su sitio propio para completar el conjunto. Cada piedra por sí sola no representa cosa alguna, pero colocada al lado de las demás forma un todo, que sería incompleto sin ella. Tal vez sería más propio llamarla una especie de mosaico esculpido, y no me deja duda que todos aquellos adornos tienen un significado simbólico y que cada piedra es parte de una historia, de alguna alegoría o fábula. La parte posterior de la casa del gobernador es una sólida pared sin puerta ni abertura de ninguna clase y tiene, lo mismo que el frente, un adorno sobre la cornisa de piedra esculpida, que recorre toda su longitud. Sin embargo, los objetos representados no tienen tanta complicación ni la escultura es tan minuciosa. También de este lado ha caído casi toda la fachada. Los dos costados son de 39 pies cada uno, no tienen más que una puerta y los adornos son también bastante sencillos. El techo es plano y cubierto de mezcla, pero todo él se pierde bajo un bosque de arbustos y matojos. Tal es la parte exterior de la casa del gobernador. Si yo fuese a dar una descripción circunstanciada de todos sus detalles, se alargaría este libro indefinidamente. Su rasgo más característico consiste en ser el edificio largo, bajo y estrecho, sencillo bajo la cornisa y recargado de adornos sobre ella. Mr. Catherwood hizo minuciosos dibujos arquitectónicos del conjunto, poseía materiales para construir un edificio enteramente semejante y, lo mismo que en nuestra primera expedición, hizo todos sus dibujos por medio de la cámara lúcida con el fin de obtener la más precisa exactitud en las proporciones y detalles. Además de esto, teníamos un aparato daguerrotípico, el mejor que pudimos procurarnos en Nueva York, con cuyo auxilio Mr. Catherwood comenzó a tomar vistas desde el momento que llegamos a Uxmal, pero los resultados no fueron suficientemente conformes a sus ideas. Alguna vez las cornisas y sus adornos proyectados quedaban en la sombra, mientras que otras partes estaban expuestas a la fuerza del sol y de esa suerte algunos adornos salían bien de la prueba, mientras que otros necesitaban el pincel para suplir sus defectos. Como quiera, esas planchas daban una idea general del carácter de los edificios, pero no hubieran podido ponerse en manos del grabador sin copiar las vistas sobre un papel y reformar las partes defectuosas, y eso exigía más trabajo que la formación de los dibujos originales. Así, pues, Mr. Catherwood lo hubo de arreglar todo con su pincel y cámara lúcida, mientras que el Dr. Cabot y yo tomábamos las vistas por el daguerrotipo y a fin de asegurar la mayor exactitud posible, tanto estas vistas como los dibujos de Mr. Catherwood se pusieron en manos de los grabadores para su gobierno. La casa del gobernador tenía 11 entradas en el frente y una en cada lado. Las puertas ya no existían, y los dinteles en que se apoyaban habían caído. El interior está dividido longitudinalmente, por medio de una pared, en 2 corredores y estos también lo están por paredes y particiones cruzadas, en piezas oblongas. Cada par de estas piezas, la de delante y la de atrás, se comunicaban por una puerta que correspondía exactamente a la puerta del frente. Los principales departamentos del centro tienen 60 pies de largo, con 3 puertas que dan a la terraza. El del frente es de 11 pies, 6 pulgadas de ancho, y el interior de 13 pies. El primero, hasta el tope del arco, tiene 23 pies de elevación y 22 el otro, que solo tiene una puerta de entrada.
Desde la pieza del frente y a excepción de ella, no se encuentra ninguna otra abertura ni vía de comunicación, de manera que en sus extremidades hay mucha humedad y oscuridad, como sucede con todas las demás piezas interiores. En estos dos departamentos habíamos fijado nuestra residencia. Las paredes están construidas de piedras lisas cuadradas y a cada lado de la entrada existen los restos de unos anillos de piedra flechados en la pared, lo que sin duda tenía alguna conexión con el mecanismo de las puertas. El piso es de mezcla, muy dura en algunas partes, pero rota y pulverizada en las más por su larga exposición a la intemperie. La techumbre, lo mismo que en el palenque, forma un arco triangular sin clave. El soporte es hecho de piedras cortadas al sesgo para presentar una superficie tersa y cubierta, en una magnitud como de 2 pies del punto de contacto, por una espesa capa de piedras planas. A través del arco hay vigas de madera, fijas sus extremidades en la pared y que probablemente fueron empleadas para sostener el arco mientras se estaba construyendo el edificio. Mencionaré una circunstancia. Cuando estábamos trazando nuestro plano, hallamos que la pared posterior en toda su extensión de 270 pies tenía un espesor de 9, lo que equivalía casi a toda la anchura del departamento del frente. Semejante espesor no era ciertamente necesario para sostener el edificio y llegamos a sospechar que habría allí algunos ocultos pasadizos, y en esta creencia, determinamos practicar una abertura en la pared del departamento del centro. Confieso que experimenté alguna repugnancia al emprender esta obra de demolición, pero los indios ya habían arrancado una piedra para moler maíz en ella y seguirían haciendo lo mismo cada vez que les viniese a cuento. Esto venció todos mis escrúpulos. En la cavidad que dejó en la mezcla la remoción de aquella piedra había 2 marcados vestigios que encontramos después con mucha frecuencia en todos los edificios arruinados del país. Esos vestigios eran formados por la impresión de una mano roja con los dedos extendidos, no pintados o delineados, sino estampados por la impresión de una mano viva, humedecida de alguna pintura roja y fijada en la pared. Los lineamientos y contornos de la mano eran claros y distintos en la impresión. Había cierto sentimiento de vida en los pensamientos excitados por aquel fenómeno, que casi presentaba la imagen de los ya extinguidos habitantes vagando en aquellos edificios. Había una circunstancia muy notable en aquellas manos, a saber, que eran demasiado pequeñas. Las nuestras, cuando las extendíamos sobre la impresión, la ocultaban completamente, y esa circunstancia era tanto más interesante cuanto que, según observación propia y ajena, la pequeñez de las manos y pies de los indios actuales es uno de los rasgos más característicos de su conformación física. Las piedras que contenían esos vestigios fueron las primeras que cayeron cuando comenzamos a abrir una brecha en aquella pared. Servímonos de 2 barretas que había en la hacienda, y después de estar trabajando los indios cerca de 2 días, hicieron una abertura de 6 a 7 pies de profundidad, pero toda la pared era sólidamente formada de piedras y mezcla tan dura como una roca. Nos fue imposible descubrir la verdadera razón del inmenso espesor de aquella muralla, cuando todas las demás proporciones arquitectónicas eran tan regulares, y la enorme brecha que abrimos quedó allí para hacernos constantes reproches por todo el tiempo que duró nuestra residencia en Uxmal. En pocas palabras más habré terminado mi descripción de este edificio. En el departamento del ala del sur hallamos aquella viga esculpida de jeroglíficos que tanto nos interesó en nuestra primera visita. En algunos de los departamentos interiores los dinteles conservaban sus sitios sobre las entradas y uno u otro yacía en tierra con toda su solidez y dureza, debiendo sin duda su conservación al mejor resguardo que tenía respecto de los que estaban colocados en las demás entradas. La viga de que he hablado era la única pieza de madera esculpida que había en Uxmal, y considerámosla interesante, como un signo de cierto grado de perfección en un arte, del cual no habíamos descubierto vestigio alguno en nuestras precedentes exploraciones, excepto tal vez en Ocosingo, en donde hallamos una viga, no esculpida como la de Uxmal, pero pulimentada de una manera en que parecía haber intervenido la acción de un recio y agudo instrumento metálico. Por esta vez no quise que se me escapase aquella viga. Era de zapote, tremendamente pesada e inmanejable, y tenía 10 pies de largo, pie y 9 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de espesor. Para evitar que se maltratase la parte esculpida, cubríla con cascos de henequén y una capa de zacate como de 6 pulgadas. Salió de Uxmal en hombros de indios y después de algunas vicisitudes llegó felizmente a esta ciudad y fue depositada en el panorama de Mr. Catherwood.
Me había referido a ella como perteneciente ya al Museo Nacional de Washington, a donde pensaba remitirla tan pronto como llegase una colección de grandes piedras esculpidas que esperaba, pero en el incendio del Panorama, en la conflagración de Jerusalén y Tebas, consumióse esta parte de Uxmal y con ella otras vigas descubiertas posteriormente, mucho más curiosas e interesantes, juntamente con toda la colección de vasos, figuras, ídolos y otras reliquias preciosas que habíamos reunido durante nuestro viaje a Yucatán. La colectación, empaque, arreglo y transporte de todas estas cosas me habían causado más molestias y trabajos que ninguna de cuantas dificultades tuvimos en ese viaje y su pérdida es de todo punto irreparable. Como yo era el primero que visitaba aquellas ruinas del país y lo tenía todo a mi disposición, escogí por de contado lo más curioso y apreciable y si yo volviese allí es seguro que no hallaría nada comparable a lo que había reunido. Tuve la melancólica satisfacción de ver sus cenizas exactamente como el fuego las había dejado. Parecíamos condenados a hallarnos siempre en medio de ruinas, pero en todas nuestras exploraciones no encontramos jamás ninguna ruina tan desolante como esta. Después del gran edificio de la casa del gobernador tenemos las tres grandes terrazas que lo soportan, que apenas son poco menos extraordinarias e imponentes en su carácter que aquella. Todas ellas son artificiales y construidas sobre el nivel de la llanura. La más baja de ellas tiene 3 pies de elevación, 15 de latitud y de longitud 575. La segunda es de 20 pies de elevación, 250 de anchura y 547 de largo, y la tercera, sobre la cual descansa el edificio, es de 19 pies de elevación, 30 de anchura y de longitud 360. Todas ellas se encuentran sostenidas por sólidas y robustas paredes de piedra. La de la segunda terraza se halla todavía en buen estado de preservación, y se ven aún en su sitio las piedras que las formaban, llevando redonda la superficie en lugar de presentarnos ángulos agudos. La plataforma de esta segunda terraza es una hermosa explanada de 545 pies de largo y 250 de ancho. Según los vestigios que en ella existen, debió de contener antiguamente estructuras y adornos de varias especies, cuyo carácter es difícil designar hoy. Cuando llegamos a Uxmal la primera vez, toda ella estaba cubierta de maleza de 10 o 12 pies de elevación y al despejarla fue cuando salieron a luz algunos de esos vestigios. A lo largo del ala del sur hay una estructura oblonga de cerca de 3 pies de elevación, 200 de largo y 15 de ancho, a cuyo pie hay una hilera de pedestales y fragmentos de columnas de cerca de 5 pies de elevación y como 18 pulgadas de diámetro. No se ven allí vestigios de techumbre ni de ninguna otra obra que tuviesen conexión con dichas columnas. Cerca del centro de la plataforma, a una distancia como de 18 pies del principio de la escalinata, existe un recinto cuadrado que consiste en 2 capas de piedra, sobre el cual está en una posición oblicua, en actitud como de caer, una enorme piedra cilíndrica que mide, en la parte que está fuera de la superficie del terreno, 8 pies sobre un diámetro de 5. Es notable esta piedra por sus proporciones inusitadas e irregulares y por su poca simetría y conformidad con todo lo demás que la rodea. Según la posición culminante que ocupa, no hay duda de que estuvo destinada a algún uso de importancia, y puesto en relación con los otros monumentos hallados en aquel sitio, da lugar a creer que semejante piedra tiene alguna conexión con los ritos y ceremonias de cierto culto antiguo conocido por algunas naciones del Oriente. Los indios llaman picota a esta piedra. A una distancia como de 60 pies en línea recta de la picota había un rudo montículo circular como de 6 pies de elevación, que habíamos destinado para colocar nuestro daguerrotipo, y tomar la vista del frente del edificio. A instancias del cura Carrillo, que vino a las ruinas a hacernos una visita, nos determinamos a cavar el tal montículo. Era una simple masa de tierra y piedras y a una profundidad como de 3 pies descubrimos un singular monumento esculturado representando una especie de esfinge de 2 cabezas. Es de piedra, y de una sola pieza. Mide 3 pies y 2 pulgadas de largo sobre 2 pies de elevación, y parece que se tuvo intención de representar en él un gato o lince de 2 cabezas. Se conserva entero, a excepción de un pie que tenía ligeramente quebrado. La escultura es ruda, y la pieza era demasiado pesada para removerla de su sitio. Sacámosla sobre el montículo para que la dibujase Mr. Catherwood, y probablemente allí permanecerá todavía. Nos ha sido imposible conjeturar el motivo verdadero de haberse colocado este monumento en el sitio en que lo descubrimos y seguramente no fue ese su primitivo destino, y de intento se llevó allí sin duda para enterrarlo. En mi opinión, solo puede explicarse de una manera.
¿Acaso era uno de los principales ídolos a que daba culto el pueblo de Uxmal, y lo probable es que lo enterraron allí cuando los habitantes abandonaron la ciudad, para que no fuese profanado, o tal vez los españoles cuando arrojaron a los habitantes y despoblaron la ciudad, para destruir todos los sentimientos religiosos de los indios, siguiendo el ejemplo de Cortés en Cholula, destruirían y enterrarían los ídolos? A una distancia como de 130 pies de este montículo había una estructura consistente en piedras cuadradas de 6 pies de altura y 20 de base, y en la cual, habiendo hecho una excavación, descubrimos dos cabezas esculpidas que indudablemente representaban dos retratos. Desde el centro de esta gran plataforma hasta la terraza en que descansa el edificio se ve una gran escalinata de 130 pies de latitud y que contuvo antiguamente 35 escalones. Fuera de esta escalinata, no se encuentra ninguna otra que tenga conexión con ninguna de las tres terrazas y el único medio de subir a la plataforma de la segunda es un plano inclinado de 100 pies de latitud, situado a la extremidad meridional del edificio, lo que necesariamente ofrece la dificultad a los que vienen por el norte de tener que atravesar toda la longitud de la terraza más baja y subiendo después por el plano inclinado retroceder en busca de los escalones. Probablemente no hubo mucho empeño entre los antiguos habitantes en hacerse cargo de esta dificultad, y acaso todos los visitantes o residentes en el edificio entraban y salían cargados en coches, como hacen ahora los ricos. Todavía queda sobre la gran plataforma de la segunda terraza otro edificio que merece ser mencionado. Está situado en el ángulo noroeste, y se llama la Casa de las Tortugas, cuyo nombre le fue dado por un cura vecino en razón de una hilera de tortugas que sirven de adorno a la cornisa. Tiene este edificio 94 pies de frente sobre 34 de latitud y en dimensiones y adornos contrasta notablemente con la casa del gobernador. Carece de las ricas y primorosas decoraciones de esta última, pero se distingue por la precisión y belleza de sus proporciones y por la limpieza y simplicidad de sus adornos. Nada hay en él que raye en lo grotesco e incomprensible, nada que pueda chocar al más delicado gusto arquitectónico, pero desgraciadamente está marchando deprisa su decadencia. En nuestra primera visita, Mr. Catherwood y yo subimos al techo para escoger una buena posición desde la cual pudiésemos hacer un bosquejo panorámico del conjunto de todas las ruinas. Entonces estaba temblando y vacilando el techo y dentro de un solo año la parte del centro había caído del todo. En el frente, el centro de la pared está destruido y en la parte de atrás el dintel de madera roto y dividido todavía sostiene la masa superior, pero causa terror pasar bajo él. La parte interior está llena de los escombros del techo desplomado. También este edificio tiene la misma falta peculiar de un acceso conveniente. No tiene comunicación alguna, al menos por escaleras o por algún otro medio visible, con la casa del gobernador, ni tampoco hay allí ninguna escalera que conduzca a la terraza inferior. Yace solo y aislado y como sucumbiendo bajo el peso de su desolante y ruinosa condición. A la vuelta de algunas estaciones lluviosas no será ya otra cosa que una masa de ruinas, y acaso sobre todo el continente americano no habrá un monumento que pueda comparársele en la pureza y simplicidad del arte de los aborígenes. He ahí una breve descripción de la casa del gobernador con sus tres grandes terrazas y con los edificios y construcciones que hay sobre la gran plataforma de la segunda. Con estos edificios venimos a ser muy familiares en razón del sitio en que habíamos fijado nuestra residencia y de la necesidad constante de bajar y subir las terrazas. Con esa ligera descripción podrá el lector formarse alguna idea de los objetos que cautivaban nuestra atención y del extraño espectáculo que se desarrollaba permanentemente a nuestra vista. En la mañana siguiente despedíme cordialmente del cura, en la inteligencia de que tan pronto como el doctor Cabot estuviese en aptitud de regresar, lo verificaría en compañía del buen padre, a fin de que éste terminase la visita que nos fue a hacer a Uxmal. Yo no había perdido mi tiempo en Tikul, pues además de explorar las ruinas de San Francisco, el cura me dio noticia de otras varias que prometían hacer mayor el interés de nuestra expedición. A efecto de echar una ojeada a una de estas plazas de ruinas de paso para Uxmal, determiné regresar por un camino diferente a través de la sierra que se levanta a corta distancia del pueblo de Tikul. La subida era áspera, quebrada y pedregosa, y toda la cordillera era una masa de piedra calcárea cubierta de unos cuantos árboles que casi no daban sombra, y blanqueando a la reflexión de los rayos solares. Al cabo de una hora llegué a la cima de la sierra desde cuyo punto, culminante sobre todos los demás objetos adyacentes, vi atrás la iglesia que había dejado, y hacia adelante la iglesia de Nocacab que, destacándose como un coloso en las florestas, era el único indicio de la presencia del hombre. Bajando a la llanura ya no vi nada sino árboles, hasta que casi al entrar en el pueblo la gran iglesia volvió a levantarse delante de mí, descollando sobre todas las casas que aún permanecían invisibles.
El pueblo se hallaba bajo el cuidado pastoral del cura de Tikul y en los suburbios encontré a su ministro a caballo que estaba esperando, conforme a las instrucciones del primero, para escoltarme a las ruinas de Nogpat. A distancia de 1 legua separámonos del camino principal, y siguiendo una vereda a través de algunas milpas vimos descollar ante nosotros los elevados y derruidos edificios que mostraban las reliquias de otra ciudad arruinada. A la simple vista conocí que sería indispensable la presencia de Mr. Catherwood, pero sin embargo pasé 3 horas allí trabajando en medio del rigor del sol, y a las 4 de la tarde volví a montar a caballo para continuar mi jornada, no sin sentir una poderosa aprensión que me hacía temer un nuevo ataque de fiebre. Poco antes de oscurecer salí del bosque y vi en pie sobre la plataforma de la casa del gobernador a Mr. Catherwood, que era el único habitante de las ruinas de Uxmal. Los indios habían concluido su trabajo del día, Bernardo y Chepachi se habían marchado, y desde la partida del doctor dormía solo en nuestro departamento. Poseía un tal sentimiento de seguridad por el estado tranquilo del país, el carácter inofensivo de los indios, las ideas supersticiosas de estos con respecto a las ruinas, que creía muy fácil, con una pistola a mano y un cordel atravesado en la puerta, repeler a cualquiera que intentase penetrar de noche. Felizmente para nuestras operaciones, Mr. Catherwood se había encontrado en esta posición, sin otra cosa en que distraerse más que en el trabajo, había hecho demasiado y, hallándose mejor provisto que nunca de cuanto podía necesitar para las comodidades de la vida, había continuado en buena salud y mejor espíritu. Al anochecer llegó el indio conductor de mi equipaje, sudando a mares, habiendo traído a cuestas la carga por una distancia de 7 leguas, y por el precio de 3,5 reales que le pagué. Al tiempo de partir le di un trozo de pan de trigo, y preguntó por señas si era para llevárselo al cura, pero habiendo comprendido que se le daba para comer, sentóse al punto y comenzó la obra, y probablemente jamás había comido durante su vida una porción tan grande de aquella clase de pan. Dile enseguida medio vaso de habanero, algunos plátanos y un tabaco, y como el rocío era fuerte le dije que se sentase junto al fuego. Cuando hubo acabado esta segunda ración dile otro trago, y se le hacía duro creer en la realidad de tan buena fortuna. Sin embargo, él se consideraba bien allí, y fuese por ser forastero en Uxmal, y estar libre por tanto de las aprensiones que experimentaban los indios de allí acerca de las ruinas, o por cualquier capricho que tuviese acerca de nosotros, lo cierto es que pidió un costal para echarse en él a dormir. Dímosle uno, en efecto, y acostóse junto al fuego. Por un largo rato procuró preservar su desnudo cuerpo de la molestia de los mosquitos, dando manotadas a derecha e izquierda, más o menos fuertes según la gravedad del caso, cambiando de postura y verificando varias evoluciones, pero todo fue en vano. Por último, haciendo un esfuerzo triste para sonreírse, pidió otro trago de habanero y otro cigarro y se marchó de allí. El 24 de diciembre regresó el doctor Cabot de Tikul, trayendo consigo al Albino, que se hallaba aún en una deplorable situación. Por desgracia, el cura Carrillo se hallaba indispuesto y no pudo acompañarlo, si bien le ofreció seguirlo dentro de pocos días. En la víspera de Navidad nos encontrábamos ya reunidos otra vez, y el día siguiente, a despecho nuestro, fue un día de fiesta porque ningún indio vino al trabajo. Chepachi, que era tan puntual como la salida del sol, faltó por la vez primera. Sin embargo, tuvimos por vía de visitas algunas mujeres del pueblo de Muna. Desde la parte superior de la casa del enano las vimos dirigirse hacia el convento de las monjas y bajamos a recibirlas. Las únicas personas masculinas que las acompañaban eran un mozo como de 14 años, que venía en unión de su novia, y el marido de la mujer que yo había visto enterrar en Uxmal, que o no tenía espíritu para tomar parte en las fiestas de la hacienda o se estaba colocando en buen camino para reparar la pérdida sufrida. No pudiendo hacer cosa alguna en las ruinas, dirigíme a la hacienda para ver a uno de nuestros caballos que tenía una matadura. La casa principal estaba desierta, pero el sonido de los violines me guió al sitio en que se hallaban reunidos los indios. Grandes preparativos se hacían para la fiesta de la noche. Aquel lugar parecía un matadero, pues se habían degollado 8 pavos, 2 cerdos y qué sé yo cuántas gallinas. Las mujeres estaban activamente ocupadas y nuestra Chepachi, que era la directora de los trabajos, se hallaba embadurnada de masa de maíz hasta los codos. Dirigíme al camposanto con el fin de llevarme aquellas 2 calaveras que había escogido, y separado en el arnero el día del funeral. Yo había tomado algunas precauciones, porque la noticia de la sustracción de los huesos que hallamos en San Francisco había producido cierta sensación entre los indios de la comarca y como me era preciso atravesar por una hilera de chozas, procuréme 2 calabazos que envolví en mi pañuelo con la mira de arrojarlos en el camposanto y sustituir en su lugar las calaveras.
Al llegar al arnero observé que otras manos se me habían adelantado y que, removidas las calaveras del sitio en que yo las había puesto, estaban ya mezcladas con las otras, en términos de no ser ya posible identificarlas. Púseme a examinar todo el montón y solo pude reconocer la enorme calavera de un africano, y la de aquella mujer que vi exhumar. La última pertenecía a una india de raza pura, pero estaba lastimada por la barreta, y además de esto, yo vi extraer todos sus huesos y aún parte de su carne, de la sepultura, habiendo oído hablar tanto de ella que podía ser considerada como una conocida mía, y tuve por lo mismo algún remordimiento de conciencia en llevarme su calavera. Como me hallaba solo, en medio del silencio y sombría tranquilidad de un cementerio, confieso que me asaltó cierta cosa parecida a un sentimiento supersticioso para no perturbar los huesos de los muertos, sustrayéndolos de su última morada. Sin embargo, yo hubiera vencido mis escrúpulos tomando al azar una de aquellas calaveras si no hubiese venido a redoblar mis sentimientos la vista de dos mujeres indias que se hallaban acechándome a través de unos árboles y como yo no quería correr el riesgo de excitar disturbios en la hacienda, dejé el camposanto con las manos vacías. El mayoral me dijo después que había sido una fortuna el que yo me hubiese manejado con aquella prudencia, pues que de otra suerte la sustracción de una calavera habría conmovido a los indios y causado tal vez alguna mala consecuencia. El relato de nuestra residencia en Uxmal está a punto de determinarse y ya es tiempo de presentar al lector lo que aún queda de aquellas célebres ruinas, pero antes de verificarlo haré una observación respecto de la obra de Mr. Waldeck, publicada in folio en París el año de 1835 y que, a excepción del breve relato que yo hice de mi visita anterior, es el único libro que se ha publicado sobre las ruinas de Uxmal. En mi última visita llevé y tuve conmigo este libro. Hallaráse que nuestros planos y dibujos difieren materialmente de los suyos, pero debe saberse que Mr. Waldeck no era un dibujante arquitectural, y que se queja contra el gobierno mexicano por haberle tomado sus dibujos. También difiero algo de él en el modo de fijar los hechos, y casi del todo, de sus opiniones y conclusiones. Pero esto es muy natural y probablemente el próximo viajero que visite las ruinas diferirá también, en varios respectos, de él y de mí. Debe decirse además que Mr. Waldeck encontró mayores dificultades que yo, porque cuando él hizo su visita el terreno no estaba despejado para una milpa y se hallaba erizado de árboles y sobre todo tiene un pleno título a reputársele como el primer extranjero que visitó las ruinas de Uxmal y dio conocimiento de ellas al público. Volvamos al asunto. He mencionado ya la casa del gobernador y la casa de las tortugas, de las cuales esta última se halla en la gran plataforma de la segunda terraza del primer edificio, hacia el ángulo del norte. Bajando de este edificio y sobre la misma línea con la puerta de la casa de las monjas, en dirección al norte, a una distancia de 240 pies, se encuentran otros dos edificios arruinados el uno enfrente del otro, y separados por un espacio de 70 pies. Cada uno de ellos mide 128 pies de largo y, según lo que está en pie todavía, parecen haber sido ambos exactamente iguales en el plan y en los adornos. Los lados, que hacen frente el uno al otro, se hallan embellecidos de esculturas y se ven en ambos los fragmentos de colosales serpientes entrelazadas que corren por toda la extensión de las paredes. En el centro de cada fachada, en puntos directamente opuestos el uno del otro, se hallan los fragmentos de un anillo de piedra. Cada anillo de estos era de 4 pies de diámetro, y estaba asegurado en la pared por un pullón de piedra de correspondientes dimensiones. Parece que los tales anillos han sido destrozados de intento. La parte más cercana de cada uno de ellos al pullón proyecta todavía de la pared y la superficie exterior está cubierta de caracteres esculpidos. Hicimos excavaciones entre las ruinas, a lo largo de las paredes, con la esperanza de descubrir las partes perdidas de aquellos anillos, pero todo fue en vano. Aquellas estructuras no tenían entrada ni abertura alguna por ninguna parte. En la creencia de que debían tener cuartos interiores, abrimos una brecha en una de las paredes del este hasta una profundidad de 8 a 10 pies, pero únicamente sacamos piedras toscas tan estrechamente unidas que se hizo peligroso para los indios el trabajar en la cavidad y se vieron obligados a dejarlo. Esta excavación, sin embargo, nos condujo a través de una tercera parte de la estructura y nos convenció de que aquellos grandes edificios paralelos no contenían ningún cuarto interior, sino que consistían únicamente en 4 grandes paredes henchidas de una sólida masa de piedras. Nuestra opinión era que habían sido edificados expresamente con referencia a los 2 grandes anillos que se presentaban en cada fachada y que se había dejado un espacio entre ellas para la celebración de algunos juegos públicos, en cuya opinión tuvimos lugar de confirmarnos después. Pasando por entre edificios y continuando en la misma dirección llegamos al frente de la casa de las monjas. Este edificio es cuadrangular y tiene un patio en el centro. Está colocado sobre la parte más alta de 3 terrados.
El más bajo tiene 3 pies de alto y 20 de ancho, el segundo, 20 pies de alto y 45 de ancho y el tercero 4 pies de alto y 5 de ancho, extendiéndose por todo lo largo del frente del edificio. Este frente tiene 279 pies de largo, y sobre la cornisa, de un extremo al otro, está adornado con esculturas. En el medio hay una portada de 10 pies y 8 pulgadas de ancho, medida con el arco triangular y que conduce al patio. De cada lado de esta portada hay 4 puertas de groseros dinteles que introducen a otros tantos cuartos de cerca de 24 pies de largo, 10 de ancho y 17 de alto hasta la parte superior del arco, y no tienen comunicación entre sí. El edificio que forma el lado derecho o oriental del cuadrángulo tiene el largo 158 pies, el de la izquierda, 173 pies, y el de la línea opuesta que cierra el cuadrángulo mide 264 pies. Estas 3 líneas de edificios no tienen puertas exteriores, su superficie es una pared bruta, sobre toda la cornisa están adornadas con las mismas ricas y acabadas esculturas. En la parte exterior de la última línea mencionada los dibujos son simples y entre ellos hay 2 rudas figuras desnudas que han sido considerados como indicios de la existencia del mismo culto oriental ya referido en el pueblo de Uxmal. Tal es el exterior de este edificio. Pasando por el abovedado pórtico, entramos en un extenso patio con 4 grandes fachadas que miran a él, adornadas todas de un extremo al otro con las más ricas y más intrincadas esculturas conocidas en el arte de los arquitectos de Uxmal, presentando una vista de una magnificencia extraordinaria y que sobrepasa a todo lo que hasta aquí se ha dicho de esas ruinas. Este patio tiene 240 pies de ancho y 258 de largo. Cuando nuestra primera entrada estaba demasiado cubierto de arbustos y hierbas, las codornices saltaban por entre nuestros pies y en ruidosas bandadas pasaban sobre las techumbres de los edificios. Como quiera, entramos en él espantando las manadas de aquellas aves que durante nuestra residencia en Uxmal fueron las únicas perturbadoras de su silencio y desolación. Entre los varios motivos de pesadumbre que siento por verme obligado a presentar los dibujos en pequeña escala, no es el menor y menos vivo el no poder presentar detalladamente las 4 grandes fachadas que dan a este patio. Hay una circunstancia que disminuye este pesar, y es que el lado más ricamente esculpido y recargado de adornos se encuentra en un estado de ruina tal que en ninguna circunstancia podría presentarse entero. Esta fachada se halla a la izquierda del espectador al entrar en el patio. Tiene 173 pies de largo y se distingue por 2 colosales serpientes entrelazadas que recorren y abrazan, en toda su extensión, los adornos de la fachada entera. La cola de una de las serpientes queda sobre la cabeza de la otra, que tiene un adorno a manera de turbante con plumeros. Los nudos que se encuentran en la extremidad de la cola indican tal vez que aquellas serpientes son de cascabel, especie que abunda en el país. La serpiente inferior tiene unas monstruosas quijadas abiertas y dentro hay una cabeza humana cuya fisonomía se distingue perfectamente en la piedra. Don Simón, de todo lo que había en las ruinas, nada cuidaba tanto como la cabeza de esta serpiente. Él nos había autorizado para arrancar y traernos cualquiera otro adorno, pero se reservaba este para colocarlo en una pared de su casa en Mérida, como un recuerdo de Uxmal. Si hubiésemos tenido la fortuna de ir a Uxmal algunos años antes podríamos haber visto entera todavía esta admirable fachada, de la cual existen vestigios apenas. Don Simón nos dijo que todavía en 1835 todo el frente estaba en pie, viéndose con toda perfección las 2 serpientes rodeando los adornos del edificio. En sus ruinas presenta una idea de los grandes y bien construidos edificios de cal y canto con figuras de serpientes e ídolos pintados en las paredes que Bernal Díaz del Castillo vio al desembarcar en Campeche. Al fondo del patio, frente a la entrada, se ve la fachada de un bello edificio de 160 pies de largo, situado en una terraza de 20 pies de elevación. Súbese a él por una grande pero arruinada escalinata de 90 pies de ancho, flanqueada de cada lado por un edificio de frente esculturado, y con 3 puertas que llevan a los departamentos interiores. La elevación de aquel edificio, desde el pavimento hasta la cornisa superior, es de 25 pies. Tiene 3 entradas, sobre cada una de las cuales se eleva una pared perpendicular de 10 pies de ancho, y de 17 de elevación sobre la cornisa que hacen por todo 40, y 2 pies de altura sobre el nivel del terno. Estas elevadas estructuras se erigieron, sin duda, para dar un golpe de grandeza al edificio y a cierta distancia parecen unas torrecillas, pero de todas ellas solo quedan 4 en pie. Toda la gran fachada, con inclusión de las torres, está cubierta de complicadísimas y laboriosas estructuras, entre las cuales hay algunas figuras humanas ejecutadas con cierta rudeza. 2 de ellas son representadas como tocando instrumentos músicos, uno semejante al arpa y otro por el estilo de una guitarra.
Otra tercera figura aparece sentada con los brazos cruzados sobre el pecho y sujetos con ciertas ataduras cuyas extremidades pasan por sobre los hombros. De todo lo demás nada puede distinguirse ni entenderse y aquel recargado conjunto produce la idea de la grandeza y de la magnificencia, pero no del buen gusto y refinamiento. Este edificio tiene una circunstancia curiosa, está erigido sobre otro más pequeño y probablemente más antiguo, encerrándolo completamente. Las puertas, paredes y dinteles de madera de este último subsisten todavía, mientras que los del edificio exterior se han desplomado. La ornamentada cornisa del interior también está visible. Desde la plataforma de la escalinata de este edificio, mirando a través del patio, se presenta una vista magnífica que abraza todos los edificios principales que descuellan sobre la llanura, a excepción de la casa del enano. La última de las 4 fachadas que dan sobre el gran patio se encuentra al lado derecho del espectador. Es la más entera de todas, y en efecto, solo le faltan los dinteles de madera y algunas piedras que se le han arrancado para que aparezca completa. Es también la más pura y simple en el diseño y en los adornos y descansaba la vista al fijarse sobre esta curiosísima y bella combinación después de estar contemplando las complicadas masas de adornos que decoran las otras fachadas. El adorno que descuella en la puerta central es el más importante, el más complicado y minucioso y señala aquel cierto estilo peculiar que caracteriza los más vigorosos esfuerzos de los antiguos constructores de edificios. Los adornos que decoran las puertas restantes son menos notables, más simples y más agradables a la vista. En todos ellos hay en el centro un gran mascarón con la lengua de fuera y un minucioso adorno en la cabeza. Entre las varas horizontales hay una hilera de adornos de punta de diamante, en los cuales todavía se ven algunos vestigios de pintura encarnada y en la extremidad de cada barra está la cabeza de una serpiente con la boca abierta. Paréceme conveniente omitir la descripción de los departamentos que caen al patio. Hicimos los planos de todos ellos, pero son en general absolutamente semejantes, si no es en las dimensiones en que hay alguna variedad. Son 88 por todo. Sin embargo, hay una hilera de ellos diferente del resto. Éntrase a esta serie de habitaciones por la puerta principal del centro y consiste en 2 cámaras paralelas, cada una de 33 pies de largo y 13 de ancho. En la extremidad de ellas hay una puerta que comunica con otras cámaras de 9 pies de largo y 13 de ancho. Las puertas todas están adornadas de esculturas y son los únicos adornos de esta clase que se encuentran en el interior de los edificios de Uxmal. La hilera consiste en 6 piezas y hay un cierto refinamiento en su arreglo bastante conforme a los hábitos de lo que podríamos llamar una vida civilizada. En la estación de la seca y cayendo sobre un patio tan majestuoso y libre de toda humedad y vegetación, debería ser la residencia más cómoda para un futuro explorador de las ruinas de Uxmal, y cuántas veces entraba yo allí, sentía una especie de pesar por no habernos aprovechado de las ventajas que presentaba. Con estas pocas palabras me despido de la casa de las monjas, añadiendo únicamente que en el centro existe el fragmento de una gran piedra semejante a la que se ve en la terraza de la casa del gobernador, llamada Picota, y que engañado por el relato de Waldeck, que dice hallarse todo aquel pavimento esculpido de tortugas, consumí una mañana en hacer excavaciones para limpiar el piso de la tierra allí acumulada, y no hallé cosa alguna de aquella especie. La capa interior consistía en piedras toscas que sin duda sirvieron de fundamento a un piso de mezcla que ha desaparecido ya en lo absoluto por su larga exposición a las lluvias. A espaldas de este hay otro edificio, o mejor dicho otra línea de varios edificios, más bajos que la casa de las monjas, situados en orden irregular y muy arruinados ya. A la primera porción de estos edificios dimos el nombre de Casa de los Pájaros por la circunstancia de que su parte exterior se encuentra adornada de representaciones de plumas y pájaros rudamente esculpidos. La porción restante consiste en algunas piezas muy grandes, entre las cuales hay 2 de 53 pies de largo, 14 de ancho y como 20 de alto, y son las mayores o por lo menos las más anchas que hay en Uxmal. En una de ellas se ven los vestigios de una pintura muy bien conservada y en la otra hay un arco que se aproxima más de cerca al principio de la verdadera clave que ninguno otro de cuantos vimos en toda nuestra exploración de las ruinas. Es muy semejante a los primitivos arcos, si podemos llamarlos así, de los etruscos y griegos, tales como se encuentra en Arpino, del reino de Nápoles, y en Tirius, de Grecia. Desde estos edificios se baja a la Casa del Enano, conocida también con el nombre de Casa del Adivino, por la circunstancia de poderse contemplar desde ella toda la ciudad y hacer capaz a su habitante de saber cuánto pasa alrededor. El patio de este edificio es de 135 pies de largo sobre 85 de ancho. Está limitado por hileras de montículos de 25 a 30 pies de espesor, cubiertos ya de una tupida capa de maleza pero que seguramente formaron antiguamente hileras de edificios.
En el centro existe una piedra cilíndrica semejante a las que habíamos visto en los otros patios y que llamaban picotas. La base del edificio se encuentra hoy tan escombrada que es muy difícil fijar con precisión sus dimensiones. Sin embargo, conforme a nuestras medidas, es de 235 pies de largo y 155 de ancho, su altura es de 88 pies y hasta la extremidad superior del edificio hay 105 pies. Aunque disminuye en proporción que sube, su forma no es exactamente piramidal y sus extremidades son redondas. Todo él está cubierto de piedra y es perfectamente sólido desde la base. A lo largo de o más bien a una altura como de 20 pies, a donde seguramente se llegaba por una escalinata que ha desaparecido ya, hay una hilera de curiosos departamentos casi llenos de escombros, pero conservando aún las vigas de zapote sobre las puertas. A la altura de 60 pies hay una sólida plataforma que proyecta, sobre la cual existe un edificio recargado de adornos más ricos, minuciosos y cuidadosamente esculpidos que los de ningún otro edificio de Uxmal. Un gran pórtico da sobre la plataforma. Los dinteles de zapote subsisten aún en sus primitivos sitios y se divide el interior en dos departamentos. El primero es de 15 pies de ancho, 7 de profundidad y 19 de elevación, mientras que el otro tiene 12 pies de ancho, 4 de profundidad y 11 de elevación. Ambos son enteramente planos, sin adornos de ninguna especie ni comunicación con parte alguna del montículo. La escalera, bien así como todo otro medio de comunicación con este edificio, ha desaparecido enteramente, y durante nuestra visita nos perdimos en conjeturas para saber cómo se llegaba a él. Por lo que después observamos, creímos que una gran escalinata construida sobre un plan diverso de lo que hasta allí habíamos examinado, soportada por un arco triangular, debió haber guiado hasta la puerta del edificio y eso le daría, cuando aún estaba en pie, una extraordinaria apariencia de grandeza. La estructura situada en la cima era un largo y estrecho edificio de 70 pies de frente y solo 12 de profundidad. Ese frente se halla en completa ruina, pero aún en medio de su decadencia presenta una combinación de adornos, los más elegantes y de mejor gusto que hay allí, por lo que sería difícil formarse una idea perfecta, sino por medio de un grabado en escala mayor. Una serie de emblemas de la vida y de la muerte, en contraste perfecto, se ve en toda la extensión de la pared, confirmando la existencia de aquel culto practicado por los antiguos egipcios y otras naciones orientales y del cual hemos hablado como de un culto que prevalecía en Uxmal. El interior está dividido en 3 departamentos, de los cuales el del centro mide 24 pies sobre 7 y los laterales 19 sobre 7 también. Carecen de comunicación entre sí, 2 tienen sus puertas al oriente y 1 al poniente. Una estrecha plataforma de 5 pies de latitud proyecta de los 4 lados del edificio. Toda la parte del norte está destruida y un gran trozo del frente oriental se encuentra en el mismo estado. A este frente se sube por una gran escalinata de 90 peldaños, y tiene 102 pies de elevación sobre 70 de anchura. Los peldaños son estrechos y la escalinata es casi perpendicular. Por lo mismo, cuando la despejamos de los árboles y ya no había de qué asirse, la subida y bajada eran tan difíciles como peligrosas. El historiador cogolludo refiere que una vez subió por esta escalinata, y que cuando quiso bajar se arrepintió de su empresa, pues se le fue la vista y se vio en gran peligro. Añade que en los departamentos de este edificio, que él llama pequeñas capillas, había ídolos, y que en ellos se habían hecho sacrificios de hombres, mujeres y niños. Es indudable que este elevado edificio era el gran Teocalli o el mayor templo de los ídolos a quienes el pueblo de Uxmal tributaba culto, y en él se celebraban sus más santos y misteriosos ritos. El sumo sacerdote tenía en la mano un largo, ancho y agudo cuchillo de pedernal, otro llevaba un collar de madera en forma de culebra. Las víctimas que debían ser sacrificadas eran conducidas arriba, de una en una, enteramente desnudas, se les echaba boca arriba sobre la piedra, fijábaseles el collar al cuello y otros 4 sacerdotes le aseguraban los pies y las manos. Entonces el sumo sacerdote rasgábales el pecho con prodigiosa destreza, arrancaba el corazón y presentábalo en alto al sol. Convertíase después al ídolo y se lo enviaba a la cara, arrojando el cuerpo desde aquella altura, y no se detenía hasta llegar al fin de la escalera porque los peldaños eran muy derechos. Y cierto indio recién convertido, que había sido en gentilidad sacerdote, decía que cuando se arrancaba el corazón a las miserables víctimas, quedaba saltando en el suelo 3 o 4 minutos hasta que se enfriaba gradualmente y entonces se arrojaba el cuerpo, palpitante aún, desde lo alto. En todo el largo catálogo de ritos supersticiosos con que están manchadas las páginas de la historia humana no puede imaginarse una pintura más odiosamente horrible que la de un sacerdote indio con su ropaje blanco, y el cabello largo haciendo sus formidables sacrificios humanos desde aquella notable altura, en presencia de todo el pueblo que podía contemplarlo en toda la vasta extensión de la ciudad.
Desde la cima de este montículo pasamos por sobre la casa del gobernador a la casa de las palomas, que es de 240 pies de largo. El frente está muy arruinado y las habitaciones escombradas. En el centro de la techumbre, y en una dirección longitudinal, corre una hilera de estructuras como piramidales, de la misma forma que el frente de algunas casas holandesas, de que todavía hay vestigios entre nosotros, aunque aquellas son mayores y más macizas. Son 9 por todas, están hechas de piedra de cerca de 3 pies de espesor, y tienen unas pequeñas aberturas oblongas que por la ligera semejanza que tienen con las casillas de las palomas se ha dado al edificio el nombre con que se le conoce. Todas ellas estuvieron antiguamente cubiertas de figuras y adornos de estuco de que aún subsisten algunos vestigios. En el centro de este edificio hay un arco de 10 pies de ancho que guía a un patio de 180 pies de largo y 150 de fondo, en cuyo centro, aunque arrancada ya, se ve la misma grande piedra cilíndrica de que hemos hablado tan a menudo. A derecha e izquierda hay una hilera de edificios arruinados y se ven también en el frente y en el fondo con otro arco en el centro. Cruzando el patio y pasando bajo de este arco subimos por un ramal de escaleras, ya arruinadas y nos encontramos en otro patio de 100 pies de largo y 85 de ancho. También de cada lado de este patio había hileras de edificios destruidos y en el otro extremo estaba un gran teocalli de 200 pies de largo, 120 de ancho y como 50 de elevación. Una ancha escalinata guía hasta la cima, sobre la cual existe un largo y estrecho edificio de 100 pies sobre 20, dividido en 3 departamentos. Se sentía no sé qué solemne y sombrío interés en presencia de esta gran masa de ruinas. Al entrar bajo del ancho arco, cruzar los 2 majestuosos patios sembrados de edificios en cabal ruina y subir la gran escalinata hasta el edificio de la cima se siente una vigorosa impresión de una grandeza que ha pasado ya, y esa impresión es producida con mayor viveza aquí que en ninguna otra parte de la desolada ciudad. Tiene una vista dominante sobre todos los demás edificios y subsiste solo, aislado en su sombría grandeza, turbada rara vez por el eco de los pasos de un hombre. En sus visitas a este edificio, Mr. Catherwood sorprendió una vez a un venado y otra a un cerdo montés. En el ángulo noreste de este edificio hay una hilera de altas y arruinadas terrazas con vista al este y al oeste de cerca de 800 pies de largo en su base y cuyo conjunto se llama el Camposanto. En una de esas terrazas existe todavía un edificio de 2 cuerpos, con algunos restos esculpidos. Los indios decían que en un valle profundo y escombrado que se veía al pie estuvo el antiguo sitio en que se hacían los enterramientos de la arruinada ciudad, pero a pesar de nuestras propias investigaciones y de la promesa que de una recompensa hicimos a los indios, nunca hallamos un solo sepulcro. Además de todo esto, existía la casa de la vieja, en completa ruina. Una vez, en medio de un ventarrón, vimos desplomarse los restos de la pared del frente que todavía estaban en pie. Está como a 500 pies de distancia de la casa del gobernador y le viene el nombre de la estatua mutilada de una vieja, que estaba colocada allí. Cerca había otros monumentos enteramente abatidos y casi enterrados, los cuales nos fueron designados por los indios en nuestra primera visita. Al norte hay un montículo circular de ruinas, probablemente idéntico al edificio circular que vimos en Mayapán. Una muralla, que se dice haber ceñido la ciudad, podrá verse en nuestro plano hasta donde fue posible hacer la traza. Más allá, y por una gran distancia en todas direcciones, todo el terreno está cubierto de ruinas, pero cierro aquí la breve descripción de ellas, pues que pudiendo prolongarla indefinidamente me he encerrado en los más estrechos límites posibles. Tengo esperanza de que alguna vez podré presentar a los anticuarios todo lo que sobre este objeto puede satisfacer su curiosidad. Confío, sin embargo, haber dicho lo bastante para dar al lector una idea clara y distinta de lo que son las ruinas de Uxmal. Tal vez podrá representarse allá en su imaginación, como nos ha sucedido a nosotros, lo sorprendente de la escena cuando todos esos edificios estaban en pie, habitados por un pueblo vestido de una manera tan fantástica y caprichosa como los adornos de sus edificios y poseyendo el conocimiento de todas aquellas pequeñas artes que deben ser coexistentes con la arquitectura y escultura y a las cuales solo ha sobrevivido la piedra imperecedera. La pequeña luz histórica que recibimos en Mérida y Mayapán de nada nos debía servir en Uxmal, pues que no se hace mención de esta ciudad en ninguno de los recuerdos de la conquista. Los nubarrones vuelven a agruparse, pero todavía a través de ellos una estrella se columbra. Dice el padre Cogolludo que en la memorable ocasión en que estuvo a punto de caer de las escaleras del gran Teocalli halló en una de las piezas, que él llama adoratorios, ofrendas de cacao y señales de copal, usado por los indios en lugar de incienso, y que se había quemado allí recientemente.
Señal cierta, continúa, de que los indios de aquel lugar habían cometido allí un acto de superstición idolátrica, diciendo luego, guiado de su espíritu piadoso, Dios ayude a estos pobres indios, porque el diablo los engaña con harta facilidad. Cuando regresé a Mérida, facilitóme don Simón sus títulos y papeles de propiedad de la hacienda de Uxmal. Formaban una masa enorme, a cuyo lado habrían parecido juguete los autos seguidos en un largo pleito, y desgraciadamente muchos de ellos estaban en lengua maya. Pero había un enorme legajo in folio, escrito en castellano, y allí constaba la primera concesión de esas tierras hecha por el gobierno español, con fecha 12 de mayo de 1673, en favor del regidor don Lorenzo de Evia, a quien se hizo la merced real de 4 leguas de terreno desde los edificios de Uxmal hacia el sur, una al oriente, otra al poniente y otra al norte, por los distinguidos méritos y servicios que allí se expresaban. El preámbulo dice que el regidor don Lorenzo de Evia, en un escrito presentado a su majestad, expresó que a distancia de 16 leguas de Mérida y 3 de la sierra del pueblo de Ticula había unos terrenos llamados Uxmal Checacsec, Senchansemin, Cureacusutzac, Exmune Ixmowec, incultos y realengos, que no podían aprovechar a los indios para sus siembras y labores, sirviendo únicamente para la cría de ganado vacuno, que el dicho regidor tenía esposa e hijos a quienes para el mejor servicio del rey le era necesario mantener conforme a su rango y jerarquía, y que deseaba poblar aquellos terrenos de ganado vacuno, pidiendo en consecuencia se le diesen, con tal objeto y en nombre de su majestad, toda vez que no resultaba perjuicio de tercero, sino al contrario, un gran servicio a Dios nuestro Señor, porque dicho establecimiento evitaría que los indios diesen culto al diablo en los edificios viejos que había en aquel sitio, teniendo en ellos sus ídolos a los cuales quemaban copal y hacían otros detestables sacrificios, según lo verificaban diariamente, como era público y sabido. Después de este, aparece otro instrumento más reciente, de 3 de diciembre de 1687, cuyo preámbulo repite la solicitud del capitán don Lorenzo de Evia y la merced que se le hizo y expresa que un indio llamado Juan Can le había importunado reclamando un derecho a dichas tierras, fundado en ser descendiente de los antiguos indios a quienes pertenecían, que el tal Can había exhibido algunos papeles y mapas confusos y que aunque no era posible a este justificar su derecho, el expresado don Lorenzo, para evitar litigios, convenía en darle 74 pesos, como precio y valor de las dichas tierras. La petición expresa el consentimiento de Juan Can con todas las formalidades requeridas en el caso y que aparece en el acta original entre los títulos de propiedad y otros papeles, demandando en consecuencia se ratifique la primera concesión y se le ponga en real y corporal posesión de la finca. En el auto de confirmación aparece el relato de haber sido puesto en posesión, don Lorenzo, y comienza así, en el sitio llamado Los Edificios de Uxmal y sus tierras, a los 3 días del mes de enero de 1688, etc., etc. Y concluye con estas palabras, en virtud del título y autoridad que se me ha dado por dicho gobernador, con sujeción a su tenor, tomé de la mano al dicho don Lorenzo de Evia, y paseó conmigo por todo Uxmal y sus edificios, abrió y cerró varias puertas que tenían algunas piezas, cortó dentro de su recinto algunos árboles, recogió y arrojó varias piedras, sacó agua de una de las aguadas de dicho sitio de Uxmal y ejerció otros varios actos de posesión. El lector notará que tenemos aquí 2 diferentes testigos, independientes el uno del otro, testificando que 140 años después de la fundación de Mérida los edificios de Uxmal eran mirados con reverencia por los indios, que estos formaban el núcleo de una población dispersa que concurría allí, lejos de la vista de los españoles, a verificar algunos ritos religiosos de su culto. Cogolludo vio en la casa del enano ciertas señales de copal recientemente quemado, muestra cierta de haberse ejecutado algún acto idolátrico, y los títulos de don Simón, que jamás se habían empleado para ilustrar ningún punto de la historia, además de mostrar cuál era la política del gobierno que para el servicio de Dios destruía las costumbres de los indios y alejaba a los indígenas de los edificios consagrados a su culto. Pruebas son que se calificarían de concluyentes en cualquier tribunal de que los indios en ese tiempo daban notoriamente culto al demonio y hacían otras detestables ceremonias en aquellos antiguos edificios. Puede suponerse que unos edificios en que se ejercían tales actos del culto religioso de los indios y a los cuales concurrían estos con tal asiduidad que se tuvo por necesario arrojarlos de allí, fuesen edificios de otra raza, o más bien debería decirse que los indios hacían esto porque aquellos edificios eran adaptados a los ritos y ceremonias que recibieron de sus padres, o porque eran los mismos en que sus antepasados dieron culto a los ídolos. A mi juicio, no hay duda ninguna de que esta última interpretación es la más plausible que puede darse de aquellos actos, y puedo añadir, conforme lo certifica el notario hace apenas 144 años, que los edificios arruinados de Uxmal tenían puertas que podían abrirse y cerrarse.
Tal vez el lector querrá ahora darse alguna prisa por salir de Uxmal, pero yo le aseguro que no puede tener mayor ansia de verificarlo que la que nosotros teníamos entonces. Habíamos terminado nuestros trabajos, fijado el día de la partida y destinado el tiempo intermedio para extraer de las paredes y reunir algunos adornos que debíamos llevar. Mientras los indios se entregaban a este trabajo activamente, procedíamos, por vía de despedida, a tomar algunas vistas daguerrotípicas. En semejante ocupación me hallaba en el patio de las monjas, bajo el influjo de un sol abrasador, cuando recibí una nota de Mr. Catherwood avisándome que ya le había llegado su turno y que se hallaba en cama acometido de la calentura. A la sazón cayó un fuerte aguacero contra el cual me fue preciso guarecerme en una pieza bastante húmeda, en donde tuve la desgracia de permanecer tanto tiempo cuanto bastaba para enfermar de nuevo. En efecto, a mi regreso había yo recaído seriamente y a la tarde, bien fuese por el abatimiento que causó en su espíritu el funesto estado de las cosas, o por pura simpatía en favor nuestro, cayó también con la calentura el doctor Cabot. Nuestros sirvientes se marcharon y los tres inválidos nos confinamos en nuestras camas como mejor supimos, muy determinados a salir de Uxmal desde luego. Al día siguiente continuó la lluvia y empleamos algunas horas en empaquetar nuestros efectos, operación desagradable y penosa en verdad. Al inmediato partimos, tal vez para siempre, de la casa del gobernador. Bajando estábamos las escaleras, cuando Mr. Catherwood nos recordó que aquel era el día de Año Nuevo. Era la primera vez que se nos ocurría la especie, y trájonos a la memoria ciertas escenas que formaban un contraste tan vivo como nuestra actual situación miserable, que por el momento nos habría sido muy placentero hallarnos en nuestra patria. Listos ya nuestros coches al pie de la terraza, metímonos en ellos, nos cargaron los indios sobre sus hombros y comenzamos a alejarnos de Uxmal. No había peligro de que incurriésemos en la pena de la vida por volver la vista y mirar hacia atrás. Todo el interés que habíamos sentido en aquel sitio estaba ya satisfecho y lo que nos urgía era salir cuanto antes de allí. Silenciosas y desoladas como las hallamos, abandonábamos ahora las ruinas de Uxmal, para que se cubriesen otra vez de árboles, vacilasen y cayesen, viniendo a ser tal vez, dentro de pocas generaciones, lo mismo que 1000 otras ruinas diseminadas en el país, meros montones de escombros sin forma y sin nombre. Nuestra servidumbre doméstica se había disuelto otra vez. Albino y Bernardo nos seguían, y cuando pasábamos por los límites de una milpa vimos por entre los espinos y abrojos la corpulenta figura de Chepachí, que nos contemplaba con una mirada sombría y silenciosa. ¡Ah! Pobre de Chepachí, la amiga del hombre blanco. Jamás volverá a Uxmal para hacer tortillas a los ingleses. Un mes después de nuestra partida fue llevado su cadáver al camposanto de la hacienda. El sol y la lluvia hieren su sepultura, sus huesos blanquearánse pronto en el rudo arnero, y tal vez su calavera, por medio de las manos de algún poco escrupuloso viajero, vendrá a caer en las del Dr. S. G. Morton de Filadelfia. Nuestra partida de Uxmal parecía una completa derrota, con sus puntas de ridícula, y nos habríamos divertido mucho en ella si el estado en que nos hallábamos lo hubiese permitido. Sin embargo, de la suavidad respectiva del movimiento del coche, tanto Mr. Catherwood como yo sufrimos demasiado porque el tal vehículo cedía fácilmente al paso irregular de los conductores, con motivo de estar formado de unas cuantas estacas atadas muy a la ligera. A la distancia de 2 leguas, los indios nos asentaron bajo un gran ceibo, enfrente de la hacienda Chetulix perteneciente a los dominios de Uxmal. Los habitantes de la hacienda, como si quisieran hacer burla de nosotros, salieron a sus puertas vestidos con sus trajes de día de fiesta para celebrar el principio del Año Nuevo. Nos detuvimos un rato para que nuestros conductores descansasen y al cabo de 2 horas llegamos al pueblo de Nocacab, en la puerta de cuya casa real fuimos asentados. Cuando salimos de los coches los indios conductores eran felices en comparación nuestra. La llegada de 3 ingleses era un acontecimiento que no ofrecía precedentes en la historia del pueblo. Había una general curiosidad por contemplarnos, y más por la noticia del extraordinario motivo que nos había inducido a visitar el país. La circunstancia de ser aquel un día de fiesta había reunido en la plaza a toda la gente del pueblo y a los indios de los suburbios, que se reunieron en gran número alrededor de la puerta y aun pasando algunos adelante venían a contemplarnos en nuestras hamacas. Los intrépidos individuos que se atrevían a tanto eran únicamente los que se hallaban bastante ebrios, pero en este número, sin embargo, entraba aquel día una gran porción de la respetable comunidad del pueblo de Nocacab. Parece que les quedaba algún resto de razón o instinto para conocer que podían ofender a los blancos con semejante invasión, y terminaron por eso con dar muestras de excesiva sumisión de manera así buen natural.
Al principio nos encontramos excesivamente molestos por el número de nuestros visitantes y por el ruido que hacían fuera los indios, que batían continuamente el tunculo tambor indio, pero gradualmente cesaron nuestras penas y, a la sola reflexión de que nos hallábamos ya fuera del pernicioso influjo de la atmósfera de Uxmal, a la tarde nos pusimos en pie. La Casa Real es un edificio público establecido en todos los pueblos por el gobierno español para servir de audiencia y otras oficinas públicas y también, lo mismo que los cabildos de Centroamérica, para dar alojamiento a los viajeros. En el pueblo de Nocacab, sin embargo, con motivo de ser muy rara la llegada de un extranjero, no había piezas expresamente destinadas para darle albergue. La que se nos dio era la pieza principal del edificio y se empleaba en las grandes ocasiones de solemnidad en el pueblo, destinándose entre semana para escuela de niños, pero por fortuna nuestra, como aquel era día de Año Nuevo, los muchachos estaban de fiesta.